El legendario dinosaurio estuvo dominando el planeta Tierra por 180 millones de años en la era Mesozoica. En la actualidad, se sabe sobre las especies de dinosaurios y su ecología. Pero, ¿qué pasaba en nuestro planeta antes de que existieran los dinosaurios? Hola a todos. Hoy vamos a seguir juntos la cronología de la historia de la Tierra. ¡Empecemos! En el período Cámbrico, hace 530 millones de años, no había seres vivos sobre la Tierra. Solamente existían invertebrados que habitaban en el mar. Sin embargo, se aceleró la evolución de los seres vivos que habitaban en las zonas alrededor de los ríos, es decir, zonas ribereñas. El Anomalocaris es el depredador antrópodo de gran tamaño y el más antiguo. El Anomalocaris se alimenta de los artrópodos que posteriormente dieron lugar a los insectos y las arañas. Entre los antrópodos que eran las presas y el Anomalocaris, se llevaban a cabo las peleas a muerte para poder sobrevivir. El Myocumingia es el pez más antiguo y había desarrollado una columna vertebral primitiva. Es el vertebrado más primitivo y es considerado como el ancestro de todos los vertebrados, incluidos los dinosaurios y otros organismos. En el período silúrico, hace 418 millones de años, el Myocumingia evolucionó a Cephalaspis, un pez sin mandíbula que consumía algas como alimento básico y tenía una longitud corporal de unos 60 centímetros. Los antrópodos que eran las presas también han evolucionado. La lucha por la supervivencia continuó incluso 100 millones de años después. Alrededor de estas épocas, aparecieron seres vivos que se pueden apreciar a una similitud en los animales presentes actualmente. Por ejemplo, el Orthoceras, un pariente lejano del calamar y la sepia esculenta, así como un escorpión gigante de 1 metro de largo que incluso tenía branquias y una aguja del tamaño de una bombilla o foco. En ese momento, estos organismos eran los principales carnívoros de la vida marina del período silúrico. La principal presa para ellos fue Cephalaspis. El Euripterido es el antrópodo más grande de la historia, con un cuerpo tan grande como el de un cocodrilo, de más de 3 metros de largo. Los alacranes se volvieron las presas de estos euripteridos. En ese momento, la tierra era como lava y el aire había sido venenoso para nosotros, los seres humanos. El oxígeno era mucho menor y el dióxido de carbono era 300 veces más concentrado. Sin embargo, existían seres vivos incluso en este tipo de ambiente. La Cooksonia es la planta más antigua, con ramas y hojas creciendo hacia arriba para obtener más luz para el crecimiento. Como resultado de este proceso han surgido los bosques. Los antrópodos realizaron su primera incursión en la Tierra. Además de branquias, también tenían pulmones primitivos. Ahora nos trasladamos al período devónico, hace 360 millones de años. La evolución aún continuaba. Después de millones de años, el Cephalaspis convirtió en Inerpeton. El arco faríngeo se ha convertido en una mandíbula y dientes. En otras palabras, obtuvieron una herramienta para atacar. Algunos peces incrementaron el tamaño de los huesos de las aletas y músculos, que luego evolucionaron hasta convertirse en extremidades primitivas. De esta forma, las especies marinas empezaron a salir a la superficie. El Inerpeton es el prototipo de una criatura que ha vivido sobre la superficie de la Tierra durante 300 millones de años y medía 1.5 metros de largo. Los depredadores de Inerpeton también vivían en tierra, pero sus pulmones primitivos no podían inhalar suficiente oxígeno para sostener la vida de un cuerpo grande fuera del agua. Esto provocó que el cuerpo de Inerpeton se hiciera más pequeño. Fue hace unos 50 millones de años que las plantas se convirtieron en árboles y comenzaron a producir oxígeno. El Inerpeton tenía un pulmón complejo que estaba consumiendo el oxígeno. Aún así, Inerpeton pasó la mayor parte de su tiempo en el agua, que resultaban ser más peligrosas. Por ejemplo, un tiburón primitivo y un pez carnívoro de 5 metros de largo, el Ineria, que pesaba 2 toneladas, estaba al acecho para cazarlos. En el Carbonífero de hace 300 millones de años, el Inerpeton evolucionó a Petrolacosaurus. Los huevos de Petralacosaurus estaban cubiertos con una cáscara impermeable, lo que hizo posible poner huevos en la tierra.
Así es como nació el primer reptil de 40 centímetros de largo. Hace 300 millones de años, la mayor parte de la Tierra estaba cubierta de enormes bosques parecidos a pantanos. En realidad, estos árboles gigantes eran un pariente lejano de la planta de helecho. El oxígeno representó más de un tercio del aire total. Esto condujo al desarrollo de los nuevos antrópodos carnívoros gigantes. Quien reinó como depredador en esta época fue la meganeura, una libélula que tenía aproximadamente el tamaño de un águila. El aumento del nivel del agua también fue una condición favorable para Petrocalosaurus, que todavía tenía la costumbre de vivir en el agua. Otra criatura gigante fue la Artopreura. Es pariente de los miriápodos actuales, pero tenía un cuerpo enorme que era tan grande como un automóvil. En el momento en que el nivel del agua subió, en busca de comida, el Artopleura entró a la peligrosa zona donde habitaba Petracolosaurus. Hace 280 millones de años, a principios del período pérmico, la era de los insectos gigantes llegó a su fin. El clima era seco y la concentración de oxígeno en la atmósfera estaba disminuyendo. Sin embargo, los reptiles se volvieron enormes. Los músculos y los huesos se volvieron más gruesos y el cuerpo adquirió un nuevo tamaño y forma. De esta manera, nació el reptil gigante más antiguo del mundo, el Edaphosaurus. El Edaphosaurus, que se propagó en toda la Tierra, medía 3 metros de largo y tenía el cuerpo del tamaño de un hipopótamo, y las protuberancias en su espalda actuaban como baterías solares. Durante este periodo, el clima cambiaba de una estación a otra, del calor abrasador del verano al frío helado del invierno. Además, ha surgido una nueva especie de planta, el árbol conífero primitivo. No era solo el Edaphosaurus el que tenía como una vela en su espalda, sino su depredador, la bestia carnívora gigante Dimetrodon, con una longitud de 3 metros. En ese momento, estos reptiles no solo ponían huevos, sino que los cuidaban durante 7 meses desde el huevo hasta la eclosión. Hace 250 millones de años, ocurrió la gran extinción pérmica. 3 millones de años después, los reptiles tuvieron espinas dorsales y músculos más fuertes, cabezas más grandes, dientes más grandes y afilados en la boca, con apariencia cercana a los mamíferos. El Dimetrodon evolucionó y se convirtió en Gorgonops. Al final del período pérmico, todos los continentes de la Tierra chocaron para formar el supercontinente llamado Pangea. La mayoría de la superficie eran desiertos, pero varios organismos de reptiles mamíferos continuaron habitando. Por ejemplo, el Scotosaurus, un ancestro lejano de las tortugas. Fueron los Gorgonops los que los cazaban, ya que ya habían desarrollado los caninos afilados que mataban a su presa. A través del tiempo ocurrió un cambio climático. Las temperaturas han aumentado y los desiertos se han expandido constantemente. Los reptiles se reunieron cerca del cuerpo de agua, donde el pequeño reptil Dictodon, un pariente lejano de los mamíferos, logró sobrevivir. Comían algunas plantas y vivían en parejas en los agujeros tipo túneles en espirales cavados por ellos. Las aguas estaban habitadas por anfibios gigantes llamados Labyrintodontia. En ese tiempo ocurrió una sequía global. El desierto ha continuado expandiéndose y han destruido ecosistemas durante millones de años. Esta catástrofe resultó ser en mayor escala que cuando los dinosaurios fueron llevados a la extinción. Como resultado, el futuro fue confiado a la única criatura que sobrevivió a esta sequía, un pequeño grupo de Dictodon. Hace 248 millones de años, a principios del período Triásico, se produjo de nuevo un cambio climático. El Dictodon evolucionó a Lystrosaurus, del cual surgieron herbívoros grandes y fuertes. Este fue el comienzo del período Triásico, y la Tierra recuperó a los seres vivos. Toda el área estaba cubierta de bosques de coníferas habitados por Lystrosaurus. Después de la gran extinción del Pérmico, Lystrosaurus se convirtió en el animal terrestre más grande, pero en el bosque apareció una nueva especie, Euparkeria, para ser su enemigo. Su esqueleto era apto para andar con 2 patas y se convirtió en una fortaleza para ellos. Este Euparkeria fue el ancestro de los dinosaurios. Los dinosaurios gigantes como Tyrannosaurus y Diplodocus también se derivaron de este pequeño reptil insectívoro a medida que trazaron su genealogía. El Lystrosaurus tenía otro enemigo,
el Pterocephalia. Sus glándulas eran altamente venenosas y podían morder para matar a sus oponentes. Las aguas estaban habitadas por Protorosuchus, el ancestro más antiguo de cocodrilos y caimanes. El Euparkeria en sí no era un ser carnívoro, pero sus descendientes evolucionaron posteriormente hasta convertirse en los monstruos más aterradores de la Tierra. De esta forma ha llegado la era de los dinosaurios, el tiempo en el que los dinosaurios dominaron el mundo durante 80 millones de años. ¿Cómo se desarrollaron los dinosaurios y por qué se extinguieron? Ya lo hemos comentado, pero si gustas, repasemos nuevamente. Gracias a todos por ver el video. Te agradecería mucho ser un seguidor de este canal. Siempre es un honor contarte algo nuevo e interesante. Nos vemos pronto. Adiós.